Esta noche recibimos en Capital 21 al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al doctor José Ramón Amieva Gálvez, para conversar con él sobre el proceso de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre, también sobre los trabajos para enfrentar el reto de abasto de agua y también sobre los verificentros que comenzarán a operar en julio próximo. Doctor, jefe de gobierno, muchas gracias por acompañarnos en Capital 21. Bienvenido a 21 Noticias. Al contrario, Juan, Iván, un gusto estar con ustedes y muy agradecido por la oportunidad de tener contacto con su audiencia. Los agradecidos somos nosotros, jefe de gobierno, y le queremos preguntar sobre un desastre que ha habido en el suministro de agua durante días pasados aquí en algunas zonas de la capital del país, jefe de gobierno. ¿A qué se debe y cuándo podemos esperar que se restablezca, se normalice el son una serie de acontecimientos que efectivamente disminuyeron la presión y obviamente la cantidad de abasto de agua a las casas de quienes habitamos la ciudad. Nosotros recibimos por segundo aproximadamente 34 metros cúbicos por segundo, es decir, 34,000 litros. Con una variación de 1 metro cúbico por segundo, se quedan sin agua o no llega el agua con la suficiente presión aproximadamente 300,000 personas. Tuvimos una disminución de 3 metros cúbicos por segundo y por obviedad pues una afectación a 900,000 personas de la ciudad. ¿A qué obedeció? Pues principalmente a reparaciones en los sistemas de abastecimiento. Pues hay casos como las algas que establecen tapones en el esquema de abasto. Hay pues municipios del Estado de México que a lo largo del sistema Lerma se utilizan esta agua para riegos, lo cual también disminuye, y una fuga que tuvimos ahí en un ducto importante de abastecimiento de agua en Tulyehualco. ¿Qué es lo que se realizó? Pues de manera urgente, yo diría de manera emergente, se utilizaron 390 pipas que realizaron hasta 4 viajes diarios con la finalidad de proporcionar agua a quienes necesitan en este momento. ¿Qué esperamos? Pues en el transcurso de estas horas, es decir, miércoles, primeras horas del jueves, estaremos al 90%. ¿Qué es lo que pasa en este trayecto? Aunque se tengan reparadas las fugas, aunque se tenga el sistema de suministro en la presión normal, se tienen que llenar los tanques, que son los depósitos que permiten generar esa presión para que llegue a las zonas, especialmente a las zonas altas. Invitar a la ciudadanía que si acaso tienen todavía la necesidad, que probablemente exista, pues que llamen a Locatel al 5658-1111, ahí tomamos el reporte y con todo gusto nos ponemos en contacto y les mandamos las pipas en tanto se está generando este abastecimiento por la regularización normal del abasto de agua. De acuerdo, doctor. Justamente ya estamos de cara a la temporada de lluvias y nuevamente con el tema del agua. ¿Tienen algún plan con respecto a esta temporada? Sí. ¿Qué se va a hacer al respecto? Pues la temporada de lluvias inició el pasado 15 de mayo. Decirles que en las primeras semanas tuvimos una ausencia de lluvias. Tenemos ahora condiciones climáticas muy especiales en la ciudad. Por un lado, primero, pues una ausencia de lluvias. Segundo, una ola inusitada de calor. Alcanzamos aproximadamente los 34 grados centígrados, que son temperaturas inusuales. Hacía muchas décadas que no alcanzábamos esas temperaturas. Y por otro lado, pues la posibilidad de que en un corto tiempo, es decir, en lapsos de 15 minutos, se superen los milímetros de lluvia, que digamos nuestra capacidad de drenaje a partir de los 15 milímetros por metro cuadrado, pues representa una situación para nosotros de especial atención. ¿Qué es lo que tenemos? Primero vamos a contar en los próximos días con la instalación de un radar de lluvias que con una anticipación de cuando menos 2 horas nos permite saber el comportamiento de lluvias, las zonas en las que caerá y tener nosotros los dispositivos de atención a través del cuerpo de bomberos, del sistema de aguas, de policía y de todas las instancias de auxilio social y de salud. Y por otro lado, pues en todo el tema que traemos con los camiones Vactor para desasolvar los tapones que existen en el sistema de drenaje, la limpieza de coladeras y algo bien importante, tenemos nosotros lo que son cuerpos receptores de agua, que son los que se llenan de manera temporal o momentánea cuando la lluvia es muy intensa. Pues tuvimos que limpiarlos porque todavía existe
una costumbre que es, pues además de ilícita, dañina para el medio ambiente, que es tirar la basura en las barrancas, que son nuestros cuerpos de conducción naturales, que llegan a estos cuerpos de almacenamiento, y pues si la basura genera un obstáculo, pues lo que hace es desbordar. Entonces tuvimos que limpiar aproximadamente 14 cuerpos de receptores o depositarios de agua. Y jefe de gobierno, hace un par de días el gobierno de la Ciudad de México solicitó a la Asamblea Legislativa que del presupuesto de egresos 2018 se redirigiera un monto para la atención a los damnificados y a la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo. ¿A cuánto asciende este monto y cómo lo van a aplicar? Sí, Juan, pues para nosotros es importante, si me lo permites, hacer una introducción. Nosotros ahora en el tema de reconstrucción, que pues involucra obviamente la reconstrucción y la rehabilitación de los inmuebles afectados, tenemos una ley, tenemos una comisión y tenemos un presupuesto. Dentro del presupuesto que corresponde a esta comisión autorizar, existe una cantidad aproximada de 6.800 millones de pesos. De esos 6.800 millones de pesos, cuando se aprobó el decreto de egresos, es decir, cómo se iba a destinar el recurso, se destinó a diversos alcances, pero no existía o no existe un recurso cierto para decir tal cantidad va a la reconstrucción. Nosotros, considerando todos los compromisos y obligaciones de gasto, pensamos que 2.000 millones de pesos es una cantidad inicial importante que vaya directamente a los proyectos ejecutivos, a la rehabilitación, a la reconstrucción. Y por ello presentamos una iniciativa para modificar ese decreto de presupuesto de egresos y que se asigne esta cantidad. ¿Qué sigue? Constituir un fideicomiso, que será una instancia transparente, donde estará ese recurso se dividirá en subcuentas, cada subcuenta estará relacionada con un inmueble, con un edificio, y las personas sabrán cuánto dinero les toca, cuánto dinero se asigna y cómo se va gastando. Esperemos ya prontamente contar con esto y pues mientras tanto pues seguimos con las etapas de reconstrucción. Tenemos ya aproximadamente 55 edificios que para nosotros pues han depositado su confianza para que podamos colocar primeras piedras, liberar los predios e iniciar con la construcción de sus hogares. Doctor, ¿aproximadamente cuánto tiempo tardará en llegar el recurso de este fideicomiso a las manos de los afectados? Pues una vez que tengamos la aprobación de la Asamblea, que yo espero que sea en un lapso muy breve, nosotros ya tenemos listo el fideicomiso y de manera inmediata depositamos los recursos. Entonces esto pues obviamente tiene que ser pues en los próximos días, diría yo, Iván. Muchas gracias. Y jefe de gobierno, pues estamos ya a pocos días, el 2 de julio iniciarán las verificaciones aquí en la capital del país de vehículos. Y se ha mencionado que en el nuevo programa de verificación no habrá modificaciones ni en el costo ni tampoco en el criterio. ¿En qué consiste el nuevo programa de verificación? ¿Cuáles serán los cambios, las innovaciones? Pues efectivamente, no se trata de generar un costo adicional ni criterios que representen una molestia a la ciudadanía. Yo señalaría primero el diseño y después la metodología de la verificación. Primero es un diseño que cuenta con un seguimiento a través de cámaras y a través de técnicos desde que inicia el vehículo a formarse en lo que se denominan líneas. Es decir, todo lleva un proceso metodológico, llega el coche, se registra, se verifican las placas, se verifican los documentos, pasa al punto de revisión. Después del punto de revisión se manda el resultado a otro espacio en donde se emite pues cuál fue el resultado de emisión de gases. Tenemos pues todo perfectamente computarizado. Todas las instalaciones están a la vista para que no se sufra ningún tipo de alteración y además decirles que esto nos permite gozar con certeza de que el único requisito que nosotros consideramos de acuerdo a los alcances de una verificación es la emisión de gases contaminantes a la atmósfera para entregar el número, esta etiqueta que se pega, que se adhiere, el holograma. Eso es el único esquema. Por otro lado es el software. Es un software único desarrollado por la Secretaría del Medio Ambiente. Cuenta con todos los sistemas para permitir verificar en tiempo real lo que está sucediendo con el vehículo, poder generar la base de datos, poder incorporar esta base de datos a un registro que nos permita dar el seguimiento del vehículo. Entonces, nosotros incluso hemos señalado que con las 5 entidades
que aparte de nosotros conforman esta Comisión Ambiental Metropolitana, podríamos compartir ese software para que sea una misma técnica y una misma metodología a través de este instrumento que desarrolló la Secretaría. Entonces, lo que sí tengo que señalar, que el día 2 de julio estarán funcionando todos los verificentros y por eso estamos haciendo ahora las pruebas. Porque el día que inicie no podemos estar sujetos a errores, ni a tardanzas, ni a explicaciones. O sea, hay que empezar a prestar un servicio de calidad para las personas que acuden a verificar sus vehículos automotores. Entonces, los usuarios pueden estar tranquilos de que se va a garantizar la transparencia en la verificación. Precisamente eso es uno de los alcances que a nosotros nos importa mucho. El tema de transparencia y eficiencia en este servicio que prestamos, Iván. De acuerdo, pues muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar a esta sí entrevista? Adelante, jefe de adelante. Gobierno, pues vamos a hacer sede compartida, pero sede de mundial de fútbol. Es una gran fiesta para la capital del país. Escuchaba ahorita a Ricardo que ya daba a conocer esta noticia. Muy rápido decirles que primero representa para nosotros como mexicanos y para habitantes de otros países un ejemplo de que Canadá, Estados Unidos y México podemos ponernos de acuerdo en temas tan importantes como son los temas deportivos. Si nos ponemos de acuerdo en temas deportivos, ¿por qué no ponernos de acuerdo en temas comerciales o de relaciones comerciales? Así es. Segundo punto, la confianza y todo el trabajo que tuvo tanto Horacio de la Vega como Decio de María y todo el cuerpo que presentó esta solicitud, y la confianza que tienen para ver a la Ciudad de México como una futura sede con cualidades actuales, como poder contar con un estadio, con seguridad, con servicios para las personas que nos vengan a visitar y compartir ese orgullo con otras 2 ciudades mexicanas, como es Guadalajara, como es Monterrey. Son 10 partidos, todavía está por definirse en dónde será el partido inaugural. Nosotros nos encantaría que fuera en la Ciudad de México, y pues verdaderamente es un orgullo. Somos además por 3 veces sede mundialista. Eso no es cualquier cosa. Entonces vamos a esperar que esto vaya fluyendo y pues a disfrutar. Mañana pues vamos a instalar las pantallas. Sí. Se va a dar este servicio para quien desee. Ya les proporcionaremos dónde están ubicadas las pantallas y que se convierta el deporte verdaderamente es un motivo de unión. Son una justa deportiva, siempre es una justa que permite que los países tengan un encuentro deportivo que es un encuentro positivo para todos. Y la capital del país se consolida aún más como capital del deporte, doctor. Así es. Muchas gracias. ¿Algo que guste añadir? Bueno, pues que estamos a la orden en el tema también de seguridad. Decirles que nosotros estamos reforzando los puntos vitales para generar seguridad en las personas, tanto en sus posesiones como en sus actividades cotidianas. Estamos reforzando el patrullaje, estamos reforzando los operativos especiales, generamos este blindaje CDMX para impedir que nos entren cosas que son ilegales, ¿no? Como son armas, como es droga, como son vehículos irregulares, e impedir que quien cometa un delito aquí pueda salir. Y bueno, pues pedirles, invitarlos a que descarguen la alerta 911, que es un instrumento tecnológico al alcance de la ciudadanía para solicitar la intervención de manera inmediata. Hay un dispositivo que es la llamada silenciosa. En 4 minutos tienen a una patrulla en su sitio de geolocalización. De acuerdo. Pues ahí está la información. Es el doctor José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México.